Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Mandrile. Soy médica hematóloga y clínica del Hospital Paroicien de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a comenzar esta charla hablando del hierro. Como ustedes saben, el hierro se encuentra presente en todas las células del organismo, es un mineral esencial que actúa como catalizador de numerosos procesos biológicos. Forma parte de la hemoglobina, la cual se encuentra contenida en más de 200.000 millones de glóbulos rojos que se producen diariamente. Se utiliza también en la síntesis de hemoglobina y es esencial para el transporte de oxígeno en el miocito. Al igual que es esencial en la función mitocondrial y en la producción de energía. También forma parte esencial de la función de numerosas enzimas, coenzimas y citratos. Diariamente el organismo requiere aproximadamente unos 25 miligramos de hierro y estos son obtenidos fundamentalmente del reciclaje que es llevado a cabo en el macrófago, fagocitando a los eritrocitos senescentes. La absorción a nivel del tubo digestivo es muchísimo menor. Se calcula aproximadamente que es de 1 miligramo en la mujer menopáusica, al igual que en el hombre. Esto se eleva al doble en la lactancia y en la mujer en edad fértil, y en el embarazo es de 4 miligramos aproximadamente. El hierro se encuentra en los alimentos y es ingerido en dos formas. Uno como hierro hemo, que lo encontramos en todos los tipos de carnes, aves, pescados, mariscos y carnes rojas, y el hierro no hem, que lo encontramos en verduras de hoja verde, en legumbres, en cereales, en huevo y en frutos secos. Para resumir un poquitito todo lo que es el metabolismo de hierro, vamos a decir que, bueno, como dije antes, una persona adulta requiere más o menos entre 8 y 27 miligramos diarios y que estos valores varían, también como dijimos, en la etapa de la vida y según el sexo. Se absorben entre 1 a 2 miligramos de hierro diariamente y esto es lo que se proviene de la dieta. Y la absorción es a nivel intestinal y esta absorción, que se produce fundamentalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal, es regulada por la acción de la hepcidina. El hierro es transportado en el plasma por la transferrina, desde el cual es captada por las células, y recordemos que el exceso de hierro se almacena principalmente como ferritina a nivel hepático. El organismo no tiene una vía de excreción del hierro estipulada, o sea, una vía metabólica, pero sí se sabe que se pierde aproximadamente entre 1 a 2 miligramos, que es lo mismo que se absorbe diariamente, a través de la descamación cutánea, de las secreciones intestinales y pérdidas de enterocitos. Hablando un poquito más de la ferropenia y la anemia ferropénica, podemos decir que la deficiencia de hierro se puede presentar con o sin anemia, que para el diagnóstico de la deficiencia de hierro se utiliza la ferritina, que es el marcador que se correlaciona con la concentración intramedular que hay de hierro, y que los niveles normales de ferritina se consideran entre 60 y 300 nanogramos por mililitro en el hombre y entre 60 y 200 nanogramos de mililitro en la mujer. La anemia ferropénica ocupa un tercio de la población mundial, tiene una incidencia muy alta. La carencia de hierro es la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en todo el mundo y los grupos más vulnerables de presentar anemia por déficit de hierro son los niños entre los 6 y los 24 meses y las mujeres embarazadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las podemos dividir en generales y específicas. Generales a toda anemia, astenia, dinamia, taquicardia, somnolencia, cefalea, palidez de piel y mucosas, y las específicas de la anemia ferropénica, que son, como ustedes saben, la velocitis, la estomatitis, la queilitis angular, coiloniquia, síndrome de pierna inquieta, pica, cambios en la venidal del carácter y también parestesias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, fundamentalmente vamos a pedir obviamente un hemograma con los índices eritrocitarios, donde vamos a ver una anemia microcítica e hipocrómica, el perfil de hierro, donde si bien uno necesita solicitar todos los parámetros del hierro, que son la ferremia, la ferritina, la transferrina, la capacidad de transporte de la transferrina y el porcentaje de saturación de la transferrina,
Fundamentalmente la ferritina es algo que no podemos olvidarnos de pedir. Una PCR, una proteína C reactiva, esto es fundamental para determinar a veces si esas ferritinas que pueden estar elevadas o en un nivel que consideramos normal, tienen que ver como reactante de fase aguda o es porque es el valor real del paciente. Eritrosedimentación, siguiendo este mismo camino para descartar procesos inflamatorios. Obviamente vamos a ver cómo está el funcionamiento renal y hepático del paciente, y uno de los diagnósticos diferenciales, como ustedes saben, de la anemia ferropénica son los síndromes talasémicos, por lo cual la corrida electroforética de hemoglobina es un buen parámetro que podemos pedir de entrada en la sospecha de anemia ferropénica. Dijimos que el perfil de hierro lo obteníamos de la ferremia y demás. Bueno, ¿cómo la vamos a encontrar? Vamos a tener una ferremia disminuida, una capacidad de transporte de la transferrina que va a estar aumentada, el porcentaje de saturación de la transferrina se va a encontrar disminuido y la ferritina, como dijimos anteriormente, fundamental en este caso, se va a encontrar disminuida. Lo más importante que tiene la anemia ferropénica es investigar la causa de lo que lo está produciendo. Si bien anteriormente uno decía de que la ferropenia no era una enfermedad en sí, ahora ya se sabe que esto no es así, sobre todo por la prevalencia y la incidencia que tiene a nivel mundial, pero sí tenemos que tener en cuenta que siempre hay algo subyacente que nos está generando esta ferropenia o anemia ferropénica. Dentro de las causas podemos dividirlas en las que tienen aumento de los requerimientos, como son los periodos de rápido crecimiento, el embarazo y la lactancia, porque exista una absorción insuficiente, ya sea por un aporte inadecuado de la dieta, por existencia de malabsorción del hierro o también por procesos de resección intestinal, o también puede haber aumento de pérdidas, hemorragias o hemólisis. Obviamente, estos parámetros también se pueden combinar y tener más de una causa en un paciente en los que se esté produciendo el descenso de hierro por estos motivos. Hablando un poquitito de las pérdidas, ¿sí? De las hemorragias, en el hombre y en la mujer menopáusica es muy importante todo lo que tenga que ver con las pérdidas digestivas. La causa más frecuente de anemia ferropénica es la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre a nivel del tubo digestivo. Y dentro de ellas encontramos todo lo que tenga que ver con la enfermedad ulcerosa péptica, con presencia de neoplasias a nivel gástrico, a nivel esofágico o a nivel intestinal, ya sea del intestino delgado o grueso, y presencia de varices esofágicas, hemorroides o ectasias vasculares. Después tenemos los trastornos malabsortivos, siempre hablando del tubo digestivo, ¿no? Como ser la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, cuando existe una cirugía por derivación gástrica o cirugía bariátrica, o el uso excesivo de antiácidos o antibióticos como la tetraciclina, que también disminuyen la absorción del hierro. Dentro de estas vamos a empezar hablando de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es importante sospecharla cuando no se encuentra otra causa de ferropenia o no hay una respuesta una vez iniciado el tratamiento con hierro de administración oral. Y las principales causas son que exista un área de absorción reducida por lesión de los enterocitos. Como ustedes saben, el hierro, como dijimos antes, se absorbe a nivel del duodeno y el yeyuno proximal, y este sector es el que más fuertemente está afectado en la enfermedad celíaca por la atrofia que se produce a nivel de las vellosidades. Por lo tanto, esta mala absorción es la causa principal de la anemia en esta enfermedad, y la severidad de la mala absorción y de la ferropenia y o anemia va a estar dada por la extensión que se haya de atrofia. También hay una disminución de la ingesta, a veces también por limitantes en las dietas, no porque no se pueda absorber hierro, que en realidad, como ustedes saben,
los pacientes con enfermedad celíaca no pueden absorber los alimentos que contengan gluten y el hierro se encuentra fundamentalmente en otros alimentos, pero sí la distensión, la dispepsia, el malestar gástrico, las diarreas que puede producir la enfermedad limitan la absorción de otros alimentos y la ingesta de otros alimentos. Y después también pueden existir sangrados digestivos ocultos por microsangrados o también descamación del epitelio por la misma enfermedad. Hay otras causas menos comunes en la enfermedad celíaca que pueden producir ferropenia, como ser las que tienen que ver con si hay repercusión general u otros elementos de alarma, como ser el dolor abdominal, fiebre, sangrado intestinal, como dijimos antes. Y en estos casos hay que considerar la yeyunitis ulcerativa no granulomatosa o el linfoma intestinal, que está muy relacionado con la enfermedad celíaca y fundamentalmente con aquellos pacientes que no cumplen con una dieta adecuada. La hemólisis intravascular aumenta las pérdidas a nivel urinario del hierro y se asocia a enfermedades autoinmunes, por lo cual podría ser una causa sobreagregada, y en algunos autores también atribuyen cambios en la mucosa gástrica a probable infección concomitante con la bacteria Helicobacter pylori. Otro trastorno malabsortivo importante y del cual vamos a charlar un poquito hoy es todo lo que tenga que ver con las cirugías. Las cirugías de derivación gástrica, cirugía bariátrica, son procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la obesidad. Dentro de estos procedimientos encontramos técnicas restrictivas, como la gastroplastía vertical anillada y la banda gástrica ajustable, técnicas restrictivas y parcialmente hipoabsortivas o mixtas, como ser el bypass gástrico, o técnicas preferentemente hipoabsortivas, como el bypass biliopancreático y el cruce duodenal. El bypass gástrico es la técnica más frecuentemente utilizada para el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida. Conlleva una marcada reducción gástrica con un reservorio de unos 30 mililitros anastamuzando a yeyuno mediante el montaje en Niederrux, y esto evita el paso de los alimentos por la mayor parte del estómago, el duodeno, y una porción variable del yeyuno hasta la anastomosis yeyuno-yeyunal. Se hizo un estudio en España para evaluar los déficits nutricionales que se producen en un paciente en el cual se realizó bypass gástrico y se hizo un dosaje de distintos nutrientes. A nosotros hoy nos interesa el valor de ferritina en el momento basal, en el momento que se hace la cirugía, y se repitió esto cada 6 meses. Como ustedes pueden observar, un 41% de los pacientes que se hicieron el bypass gástrico en el momento del bypass tenían deficiencia de ferritina. Se tenía una ferritina menor a 20 nanogramos por mililitros. Y esto fue aumentando paulatinamente a medida que pasaban los meses. A los 6 meses era de 35, a los 12 meses de 45, a los 18 meses era del 53%, terminando a los 2 años con un 62% de los pacientes con una deficiencia de hierro marcada. La aparición de la ferropenia tras una cirugía tiene relación con lo siguiente: la disminución del consumo de carnes, que con frecuencia los pacientes no toleran, la modificación del pH gástrico, obviamente por la disminución de la masa secretaria ácida secundaria a la intervención, y también al uso de antiácidos producidos por a veces el reflujo que tienen los pacientes por este cambio a nivel intestinal, y obviamente por la exclusión del duodeno y del yeyuno proximal del circuito alimentario, que es, como dijimos antes, donde se absorbe el hierro. En cuanto a la ferropenia en la mujer, lo marqué aparte porque tiene algo muy importante, o sea, un concepto como propio, y fundamentalmente en la mujer en edad fértil. Las mujeres son especialmente vulnerables a la deficiencia de hierro. Se considera que en América Latina la prevalencia de anemia oscila entre 5% aproximadamente en Chile, y esto aumenta hasta un 45% en Haití y en Panamá. La mayoría de los casos de anemia en América Latina y en el Caribe se atribuyen a la deficiencia de hierro.
Podemos hablar que la prevalencia a nivel de la población mundial va a estar determinada por distintos grupos poblacionales. Esto es un estudio hecho por la Sociedad Argentina de Pediatría, donde vemos que la mayor prevalencia de anemia ferropénica y de ferropenia se produce en los niños en la edad preescolar, pero si ustedes ven acá, en las mujeres embarazadas y en las mujeres en edad fértil es muy alta también la prevalencia de anemia ferropénica y entre las dos asumen un 70% aproximadamente. En Argentina, la ferropenia en las mujeres entre 10 y 49 años es aproximadamente el 18% y fíjense en el territorio en el cual estamos, que es el NEA, como aumenta un 22.6%. Como dijimos, las mujeres son especialmente vulnerables a la anemia ferropénica o a la ferropenia y esto depende de, como en todos los casos, de un aumento de las pérdidas, o sea, un sangrado. En cuanto a la mujer en edad fértil, es muy importante todo lo que tenga que ver con el sangrado menstrual abundante o anormal, con los trastornos menstruales, con la utilización de dispositivos intrauterinos de cobre, con la presencia de miomas, pólipos endometriales o úlceras a nivel cervical. También, como en todo paciente, puede haber una menor absorción, enfermedad celíaca, bajo consumo de hierro-Hem, medicamentos que limitan la absorción, o un aumento de las demandas, como dijimos anteriormente, adolescencia, embarazo, puerperio y lactancia. Nos vamos a centrar un poquito más en todo lo que tenga que ver con los sangrados y fundamentalmente con el sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal es una causa frecuente de consulta médica, sobre todo en las consultas ginecológicas, incrementándose al 70% en las mujeres peri y posmenopáusicas. Repercute en la salud de la mujer, ya que afecta la calidad de vida, porque interfiere en el ámbito familiar, social y laboral, y esto obviamente va a tener un impacto en el bienestar físico, psíquico y social de la paciente. Y este problema muchas veces es infravalorado fundamentalmente por la propia mujer. Se considera sangrado uterino anormal y esto lo podemos determinar por una valoración cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa se considera un periodo menstrual mayor a 7 días de duración o con pérdidas mayores a 80 mililitros, y en cuanto a la cualitativa es la pérdida menstrual excesiva que interfiere con la calidad de vida de la paciente, o sea, afectando todo lo que es físico, emocional, social y material. Existen distintos recursos para evaluar el sangrado uterino anormal. Uno de estos es el uso de la tabla pictórica. Esta tabla se le entrega a la paciente en la consulta ginecológica, también la podemos utilizar los hematólogos en la consulta médica, fundamentalmente para orientarnos en cuánto es la cantidad de las pérdidas, ¿sí? Como ustedes ven acá, tenemos una tabla donde se divide por distinta cantidad de días, que 12 días es bastante importante, y depende de la utilización de la paciente, si utiliza toallas femeninas o tampones, se determina que se ponga en el día 1, en el día 2, cuántas, en el caso por ejemplo de utilizar toallas femeninas, cuántas toallas femeninas se retiraron o se descartaron con un manchado leve, con un manchado moderado, un manchado completo o si también había presencia de coágulos pequeños o grandes. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los tampones y lo que se hace es determinar una cantidad de puntos dependiendo de la cantidad de toallas o tampones descartados de distintas maneras. Un puntaje igual o mayor a 100 indica un síndrome uterino anormal y bueno, y ahí se aconseja que la mujer acuda al médico ginecólogo para determinar cuál es la causa y un tratamiento para el mismo. El Colegio de Ginecología Obstetricia británico estima que una de cada 4 mujeres, o sea un 25% en edad reproductiva, experimenta un sangrado uterino anormal, y estas cifras son similares en América Latina. En el 2017 se hizo un estudio sobre 1.002 mujeres con sangrado uterino anormal y se determinó que el 50% de las mismas nunca había consultado a un médico por el sangrado,
que un 62% de las mujeres no sabía que el sangrado uterino anormal es una condición médica tratable y un 23% que habían consultado a su médico ginecólogo declararon que nunca recibieron información acerca del tratamiento. En cuanto a este 62% que no sabía que el sangrado uterino anormal era una condición médica tratable, también consideraban la mayor parte de las pacientes que era algo propio de la mujer. Hablando un poquito sobre las mujeres embarazadas, más del 40% de las embarazadas a nivel mundial tienen anemia y estas anemias, y fundamentalmente la anemia ferropénica y la ferropenia, van aumentando a medida que progresa el embarazo. Fíjense en el primer trimestre cómo son en esta tabla cómo es la prevalencia y cómo aumenta en el tercer trimestre fundamentalmente lo que es deficiencia de hierro. La ferropenia en la mujer embarazada genera efectos adversos tanto en ellas como en las puérperas y esto se considera las consecuencias de la anemia ferropénica antes del parto, que puede generar insuficiencia placentaria crónica, un aumento de la insuficiencia cardíaca y la mortalidad asociada y riesgo de morbilidad grave o mortalidad materna tras una hemorragia posparto. Y la ferropenia en el posparto genera reducción de la producción de leche con unos periodos de lactancias más cortos, la depresión posparto con inestabilidad emocional y alteraciones a nivel del rendimiento físico. En cuanto al recién nacido, podemos decir que, o mejor dicho, a nivel fetal, no en el recién nacido, discúlpenme, los niveles de hemoglobina menores a 9 gramos por decilitro aumentan el riesgo de aborto espontáneo, de bajo peso al nacer o baja talla para la edad gestacional, de nacimientos prematuros si hubo una anemia en el inicio del embarazo. Niveles de hemoglobina menores a 6 gramos por decilitros están relacionados con insuficiencia placentaria crónica y un hematocrito menor a 29% está relacionado con anomalías médicas, retraso en el crecimiento, muerte fetal y ruptura de la membrana fetal. ¿Qué hacemos con todo esto? Obviamente tenemos que tratar esta ferropenia y esta anemia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Revertir el balance negativo del hierro y convertirlo en positivo, corregir toda ferropenia, cualquiera sea su estadio, solucionar la causa, mejorar el aporte de hierro hemínico de los alimentos y medicar con hierro. Existen distintos tipos de tratamiento, distintas formas farmacéuticas del hierro, ¿sí? El hierro oral, tenemos los comprimidos de sales ferrosas como el sulfato, el succinato o el fumarato. La administración puede ser diaria o cada 48 horas. Siempre recordar que tiene que estar tomado lejos de las comidas y si se puede asociar a ácidos córbicos como un jugo cítrico se favorece la absorción. Las sales de hierro oral habitualmente utilizadas generalmente entran en contacto con la mucosa gástrica y esto puede generar irritación e inflamación, lo que nos lleve al fracaso del tratamiento porque se abandona el mismo por el malestar que genera. Y además necesitan de transportadores para ser absorbidas, los que generan un riesgo de baja absorción por bloqueo o por fallo de proteínas transportadoras. Por eso mismo es para que no se bloquee, es que ahora se está tratando de utilizar la administración cada 48 horas. El hierro polimaltosado o polimaltosato es un hierro de estado trivalente bajo la forma de un complejo macromolecular orgánico de hidróxido de hierro y maltodextrina. Tiene mejor tolerabilidad que las sales ferrosas y es de fácil prescripción al poder administrarse con los alimentos. También tenemos el hierro sucrosomado, últimamente bastante difundido en nuestra práctica médica. O sea, lo que quise decir es que está bastante promocionado últimamente. El hierro sucrosomado es un pirofosfato férrico envuelto de una matriz de fosfolípidos más esteres de sacarosa de ácidos grasos.
Lo que tiene a favor es que no tiene sabor metálico, que reduce los efectos secundarios gastrointestinales, al igual que el polimaltosato, minimiza el riesgo de disbiosis intestinal y lo que sí hay que tenerlo en cuenta que debe administrarse antes de la comida. Si bien no tiene que estar alejado de las comidas como las sales ferrosas, igual debe administrarse fuera del alimento. En cuanto al hierro parenteral, las indicaciones son la intolerancia al hierro oral, la sospecha o existencia de una enfermedad digestiva alta que desaconseje la administración del hierro por vía oral, la necesidad de corregir valores eritrocitarios en tiempo perentorio, por ejemplo, porque exista una cirugía a la brevedad, por incumplimiento del tratamiento por vía oral o por la existencia de un componente ferropénico severo en donde obviamente queremos modificarlo rápidamente. Existen distintos tipos de hierro parenteral. Tenemos el hierro dextrano de bajo peso molecular que se puede utilizar a nivel intramuscular. Bueno, este es de administración exclusiva intramuscular, puede administrarse 2 o 3 veces por semana. Las ventajas es que es fácil la administración en el paciente ambulatorio y es todavía económicamente más barato que el endovenoso. Las desventajas fundamentales, la aplicación dolorosa que genera esta medicación, el tatuaje residual que se puede generar si no se administra de manera estrictamente intramuscular o si existió un reflujo hacia el tejido celular subcutáneo, la absorción errática que tiene este hierro y algo muy importante, que la inyección intramuscular de complejos de hierro y carbohidratos puede estar acompañado por un riesgo de carcinogénesis y se vio que puede haber un aumento, por ejemplo, de sarcoma. En cuanto al tratamiento endovenoso, bueno, en realidad esto lo hacemos siempre, pero bueno, para que tengan en cuenta, fundamentalmente con el endovenoso, hacemos un cálculo de la cantidad de hierro que va a requerir nuestro paciente y esto lo hacemos a través de la fórmula de Ganzoni, donde el hierro que se va a administrar es un valor que se obtiene de multiplicar el peso del paciente en kilogramos por la diferencia que existe entre la hemoglobina deseada y la hemoglobina real por un parámetro que es estipulado 2,4 más la reserva de hierro en miligramos. Hay que tener en cuenta que para pacientes hasta 35 kilos la hemoglobina objetivo es de 13 gramos por decilitro y las reservas de hierro se consideran de 15 miligramos por kilogramo de peso, mientras que para pacientes mayores a 35 kilogramos la hemoglobina objetivo es de 15 gramos por decilitro y las reservas de hierro son de 500 miligramos. Las ventajas del hierro endovenoso en general son la buena tolerancia, que no existan reacciones alérgicas descriptas con el hierro sacarato o el carboximaltosa y la administración rápida de altas dosis de hierro para mejorar rápidamente el estado del paciente. Las desventajas, que el paciente ambulatorio requiere de una internación por lo menos en un hospital de día y que todavía siguen siendo de alto costo. En cuanto a los tipos de hierro endovenoso que tenemos, por ejemplo, tenemos el hierro sacarato. El hierro sacarato viene en ampollas de 100 miligramos de hierro elemental. Se administran aproximadamente 1 a 2 ampollas endovenoso diluidos en solución fisiológica, como mínimo en 30 minutos, generalmente 200 miligramos de hierro sacarato se deben administrar en más minutos, aproximadamente en 2 horas, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta, que esto se debe administrar con una separación mínima de 48 horas, por lo cual en una semana, por ejemplo, de lunes a viernes, que es habitualmente donde contamos con un hospital de día, donde podemos hacer estos tipos de tratamientos, solamente podemos administrar hasta 600 miligramos por semana. En cuanto al hierro carboximaltosa, generalmente vienen en frasco ampolla de 500 miligramos, son de administración exclusiva endovenosa y esta inyección endovenosa puede hacerse de 2 maneras. Una por una inyección endovenosa en bolo, que se puede administrar sin diluir, o por infusión endovenosa, que se diluye exclusivamente en solución fisiológica al 0,9%. En este caso, si consideramos que la cantidad de hierro que tengamos que administrar
es de 100 a 200 miligramos. Esto se va a diluir en 50 mililitros de solución fisiológica y el tiempo mínimo de infusión tiene que ser 3 minutos. Si la cantidad de hierro que debemos administrar está entre los 200 y los 500 miligramos, esto se debe diluir en 100 mililitros de solución fisiológica y el tiempo mínimo de administración van a ser 6 minutos. Mientras que si tenemos valores más altos, entre 500 a 1000 miligramos, la dilución se va a hacer en 250 mililitros de solución fisiológica y el tiempo mínimo de infusión van a ser 15 minutos. Una cosa importante y que yo la aprendí cuando tuve mi primera charla en la que me contaron sobre el uso del hierro de carboximaltosa es que esta infusión no debe superar los 30 minutos porque se inactiva la molécula y de esta manera todo lo que estamos pasando a nuestro paciente después de los 30 minutos no va a servir. En cuanto a la utilización de hierro carboximaltosa en pacientes embarazadas, podemos decir que en el embarazo se propone el uso de hierro endovenoso solamente en el segundo y en el tercer trimestre de mujeres que tengan una ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro o una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro. Que el hierro carboximaltosa puede considerarse la formulación endovenosa de elección para la administración a partir del segundo trimestre y que hay que tener en cuenta que siempre el hierro endovenoso debe utilizarse cuando sea claramente necesario y el beneficio de utilizarlo supere el riesgo potencial sobre la madre y sobre el feto. Las precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos hierro endovenoso son la hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad se describieron incluso en pacientes que hayan recibido infusiones previas en donde no hubo complicaciones y en ese caso de hipersensibilidad o intolerancia obviamente se debe interrumpir de manera inmediata la infusión del hierro. La hipofosfatemia, esta alteración es muchas veces transitoria y asintomática y se puede llegar a presentar en aquellos pacientes que tengan una exposición prolongada a altas dosis de hierro endovenoso. La extravasación, obviamente en el caso de que exista una extravasación de hierro, se debe interrumpir de manera inmediata la infusión del mismo. Y para concluir esta charla en la que me han invitado y que he aceptado con mucho gusto, decir que la deficiencia de hierro es un problema de la salud pública mundial, que su impacto clínico va más allá de la anemia ferropénica, que el hierro es imprescindible para el correcto funcionamiento de todas las células del organismo, que los grupos más vulnerables para la deficiencia de hierro, como dijimos, son las embarazadas, los fetos, los recién nacidos y los adultos mayores, que la capacidad de absorción del hierro de la dieta y del hierro medicinal es baja y que la administración de hierro endovenoso mejora la tolerancia, acorta los tiempos de respuesta y mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias.